queremos conocer la verdadera historia de lo que pasó en esa semana de mayo. Y estamos con Patricio Lons porque queremos de alguna manera interiorizarnos si lo que nos contaron a nosotros de chico era verdad o no. Si realmente esa mañana del 25 de mayo llovía o no. Si French y Beruti eran solamente dos tipos del pueblo que entregaban las cintas celeste y blancas o no. Y voy a preguntarle a Patricio, al que le damos la bienvenida, ¿cómo estás? ¿Qué pasó realmente esa semana? Bueno, si llovió o no llovió, en realidad parece que es un cuadro que hizo un pintor italiano muchos años después, porque le pareció más lindo, porque quizá no había ese tipo de paraguas que se muestran. ¿Pero para que hacerlo más técnico? No, le pareció más artístico. Y en cuanto a French y Beruti, en realidad eran dos matones a sueldos. ¿Cómo? En realidad eran como Delí y Pérsico, eran dos tipos pesados, difíciles, y la cintita, en realidad era una clave para ver quién dejaban entrar y quién no dejaban entrar para el cabildo. Es decir, que eran hombres de armas tomar. Sí, por supuesto. Y buena parte de las revoluciones también. No te olvides que la Revolución de Mayo no es una revolución popular, es un golpe cuartelero. Es decir, cuando el síndico le iba a preguntar, che, ¿dónde está el pueblo? Acá no hay pueblo, no hay gente que quiera hacer un cambio de gobierno. Y entonces le presentan una carta con, sí, tenemos acá una lista de 258 vecinos, 258 comandantes de las milicias que ya están complotados. Entonces, ¿pero que eran el regimiento de Patricio de Saavedra? Había varios regimientos, incluso el de Fernando VII también, los dragones, ajá, etcétera, y prácticamente le ponen una pistola en la cabeza a la gente, a los cabildantes, a los miembros del cabildo, a las autoridades legítimas, para llamar a armar una nueva junta. ¿Por qué? Porque es más, ya en el cabildo, a ver, ¿esto cómo nace antes? ¿Cómo éramos antes? Porque, viste, siempre parece que nosotros nacimos de un repollo, sí, un 25 de mayo, y antes no hay historia. Antes hay 3 siglos de historia. Claro. Y a mí siempre me llamó la atención, a ver, ¿por qué un continente tan rico como el nuestro, donde deberíamos vivir mejor que en Suiza, tenemos problemática africana? Hay algo que nos cierra en nuestra historia, ¿no es cierto? Claro. Pero siempre nos llamó la atención. ¿Qué es lo que nos pasó a los hispanoamericanos? Y yo siempre decía, nos enseñan la historia como si fuera la cuestión Buenos Aires, Puerto de Cádiz y Puerto de Londres. Sí. ¿Y qué pasa del otro lado? Del otro lado de la cordillera. ¿Qué ocurría en Perú? Entonces, cuando empezás a investigar, descubrís que, por ejemplo, toda América tenía la misma moneda, que se llama Real de A8, no sé si tenemos ahí una imagen. Uh-huh. Con el Real de A8 puedes arrancar desde Carmen de Patagones, que prácticamente era la última población, caminarte toda América hasta México, hasta lo que es hoy California y Texas, y de ahí hasta Filipinas, y era la moneda más fuerte del mundo, sí, que se imprimía o en la Seca de México o en la Seca de Potosí. Sí. Esa moneda era la moneda que imperaba en Asia. Sí. Vos con eso, ahí tenemos la imagen, ahí estamos viendo. Cruzabas a Filipinas y de Filipinas comprabas en China. Ajá. ¿Te acordás aquella canción de las abuelas, Allá va con Mantón de Manila? Sí. Bueno, el Mantón de Manila, capital de Filipinas, no era filipino, era chino. China comercializaba con nosotros vía Filipinas. Acá Martín de Álzaga manejaba el comercio con Filipinas. Sí. Entonces, la economía de Oriente e Hispanoamérica en los siglos XVI y XVIII era complementaria. Bueno, pero espera, los ingleses trabajan, sí, para romper eso. Sí. Y ahí es donde empiezan a generar agentes a partir sobre todo de 1806. Belfort crea grupos de poder secreto, logias, y habla con los contrabandistas para sumarlos a las intenciones del Imperio Británico. Está bien, pero para hacer un punto ahí, vos me decías que había varios regimientos que respondían a Felipe VII que querían Fernando VII, perdón, que querían sacar de acá a Cisneros. ¿Pero Cisneros no respondía? No, porque el tema es así, acordate que el rey Fernando VII estaba preso de Napoleón. Sí. Entonces, acá los ingleses vienen y dicen, no, miren, ya no, España no existe más. Van a caer en manos de los franceses. Eso es cuando llega la famosa fragata. Claro, eso es el 18 de mayo. Correcto. Entonces que caen 3 fragatas armadas, la Mittelstowe, la Motín y la Pitt, a cargo del almirante Cursi y el almirante Fabián, que apuntan con los cañones a Buenos Aires, sí, y presionan a sus agentes. Por ejemplo, Mariano Moreno era secretario de la British Commercial Room, o sea, sería como la Cámara de Comercio británica en Buenos Aires. Sí. Castelli se había juramentado como súbdito británico en 1806, sí, ante Belfort. Hay sospechas de varios miembros más de la Junta de mayo, del 25 de mayo. ¿De quiénes?
Y se sospecha de Parso, algunos sospechan de Saavedra, algunos sospechan incluso de Belgrano, aunque Belgrano se va de Buenos Aires, sí, pero igualmente de alguna manera queda salpicado. Igualmente Belgrano es un hombre que siempre trató como de frenar algunas cosas y trató de reconciliarnos con España. Ajá. Es más, él trata, cuando se va en 1814 a España, a ver si podíamos volver a formar la unidad con España, porque Fernando VII había vuelto. Sí. Entonces, ahí tenés ya varios agentes. Los ingleses no bajan, porque ya habían bajado 2 veces y los habíamos molido a palos. Claro. No te olvides que durante los siglos XVI y XVII y XVIII, todas las guerras que se producen entre Inglaterra y España, sobre todo en América, ganó Hispanoamérica. Claro. Los derrotamos acá en Nicaragua, en Colombia, Cartagena de Indias, en Dominicana. Siempre los ingleses perdieron. Es decir, ellos venían con las fragatas, pero con la información nada más, no con ánimo de desembarcar. No, con ánimo de que sus agentes se movieran. Sí. Entonces, en un momento dicen, o se mueven o empezamos a cañonear Buenos Aires. Bajar de vuelta no le gustaba. Claro, nos cañonamos pero en el agua. Pero desde el agua les tiramos, les rompemos la ciudad. Entonces acá buena parte de sus agentes empiezan a moverse para sacarlo. Entonces algunos dicen, bueno, pero que quede Cisneros de alguna manera como autoridad con una junta de criollos. Bueno, finalmente los ingleses presionan y le dicen a sus agentes, hay que sacar los Cisneros también. ¿Por qué? Porque Cisneros también que había abierto el comercio con Gran Bretaña para recuperar fondos, pero lo cerraba el día 18 de mayo. Perdón, sé que ya teníamos agentes de inteligencia en esa época, ¿no? Extranjeros. Así estábamos. ¿Así? Sí. Entonces, Cisneros le dice, ustedes el 18 de mayo se tienen que ir de acá. Ya no, el permiso de comercio, le dice a los ingleses, expiraba. Entonces llegan las fragatas y empiezan a presionar y ya Cisneros no puede cerrar el comercio con Gran Bretaña. Y el 25 de mayo se apuran muchos para la revolución, porque vos tenés tipos como Juan Larrea, que era uno de los miembros de la primera junta, que era un contrabandista y estaba citado por la justicia justo para el 25 de mayo por 2 contrabandos. Iba preso. Había varios. Juan Larrea, que era español. Domingo Mateu también, creo que era de Cataluña. Mateu era un agente cuya familia tenía sus parientes en Cádiz, eran agentes británicos, y acá también. Mateu era comerciante también. Sí, ¿no? sí, eran comerciantes. Bueno, había varios miembros de la Junta que en esos días les tocaba ir preso. Pero a Larrea le tocaba el día 25. El tipo presiona y apura. Claro. Acá hay que sacar los Cisneros porque yo voy preso y no quiero ir. Así fue la cosa. Cualquier sospecha de la realidad es pura casualidad, ¿no? ¿Sabes que no? Hay una continuidad histórica que se ha dado durante 200 años. Lamentablemente es así. Bueno, contame de ese día, por ejemplo, cuando estaba Cisneros y llega este grupo de gente que iba a formar después la Junta de Gobierno y le dicen en criollo, te tenés que ir. Le dicen te tenés que ir. Y te quedan 5 minutos. Él durante toda la semana se va gestando, además se hace una junta donde él queda a cargo, hasta que la presión británica sobre sus agentes hace que lo echen. Y ahí le dicen que se tiene que ir en una balandra británica, la HMS Dart, con prohibición de bajar en cualquier puerto americano, lo tenían que dejar en España. Es más, cuando Cisneros sube, le dice al capitán, bueno, bájeme a Montevideo. Y el capitán inglés, no, a vos te llegó hasta Europa, claro, acá no te bajo. ¿Por qué? Porque Montevideo inmediatamente desobedece a Buenos Aires, dice, esa junta es ilegal. Yo tengo una versión. Porque podemos hacer juntas, dice, sí, ya que España está acéfala. Sí. Pero todas esas juntas deben seguir reconociendo al rey. De hecho, la junta del 25 de mayo reconoce a Fernando VII como soberano. Claro. Lo que pasa es que luego muchos de los personajes de la junta dicen, en realidad fue una mascarada para hacerle creer a la gente, porque la gente no quería saber nada con dejar de pertenecer a un gran imperio como pertenecíamos. Yo tengo una versión de esa reunión con Cisneros, a ver si es así. Dicen que entraron estos hombres, le dijeron, te tenés que ir. Cisneros dijo, no, de ninguna manera yo no me voy. Ellos le dijeron, sí, nosotros exigimos el cabildo abierto. Y Cisneros le responde
bueno, si el pueblo no me quiere y las milicias tampoco, porque ya había hecho contactos, digamos, fuera de esa conversación, Cisneros, y sabía que las milicias no le respondían, bueno, entonces yo me voy, y les dice, y hagan lo que quieran, si quieren hacer el cabildo abierto. ¿Fue más o menos así? Más o menos así, ahí, pero él se resiste. En un momento Belgrano dice que Belgrano tenía un tema personal con Cisneros, le dice, si el virrey no renuncia, lo tiro por el balcón. Sí. Tiene una actitud muy, muy agresiva, incluso había preparado un montón de gente para que en caso de que el pueblo se opusiera al derrocamiento, para poder actuar con violencia. Él ya tenía un grupo de gente, Castelli también, French y Beruti, etc. De hecho, se impide que muchos vocales que tenían que votar puedan asistir. Bueno, o sea, pero es verdad que de 60.000 habitantes que había, 258 militares imponen sus condiciones y punto. El único que logra protestar es el obispo Lué. Monseñor Lué Riega, que era uno de los hombres que había organizado la resistencia a los ingleses durante las invasiones inglesas, que era un hombre que venía con experiencia militar, había sido militar, se había casado, había enviudado, había dejado la milicia, había entrado al sacerdocio, lo nombran obispo acá, y fue un hombre con una gran obra. Hizo, ¿sabes qué? La parroquia de San José de Flores. Sí. La fundó él, la de San Pedro González Telmo también, y fue un hombre que puso mucho orden en la moral del clero, organizó muchísimo, trabajó mucho, era un hombre muy querido. Sí. Ese hombre se da cuenta que la revolución era una maniobra británica, un tipo muy inteligente, y termina envenenado 2 años después. Porque además el clero acá tuvo posturas distintas en las invasiones inglesas, o sea que parte del clero trabajó con los ingleses y parte se opuso. Claro. Cuando se produce la Revolución de Mayo, uno de los requerimientos de los ingleses era cobrar venganzas, sobre todo sobre aquellos que los habían vencido en 1806 y 1807. Ajá. Por eso va French a buscarlo a Liniers, lo capturan. ¿Te acuerdas que lo matan luego ahí en Cruz Alta? Exacto. Lo matan fusileros ingleses que habían quedado en la zona de Córdoba. Le disparan en el vientre, lo dejan agonizando hasta que French le pega un tiro de gracia, pero fueron realmente sanguinarios. ¿Quién le pega el tiro de gracia? French. ¿No era ese señor que repartía las cintitas? Sí, ese señor que repartía las cintitas tan bueno no era. Le pega un tiro al héroe máximo del Río de la Plata, que era Santiago de Liniers. ¿Es verdad que en esa reunión con Cisneros, cuando vulgarmente, lo decimos así para que la gente lo entienda, entran a este grupo y lo apretan, sí, ¿estaba French y Beruti también en ese grupo? Mira, había muchísima gente, porque uno de los hombres, por ejemplo, más pesados era Ascuénaga, un hombre muy violento. ¿Qué nos puedes contar de Ascuénaga? Ascuénaga de origen vizcaíno. Curiosamente, no deja, su último descendiente se llamó Villate, que es el que dona los terrenos para la Quinta Presidencial. Exactamente. La Quinta Presidencial era originalmente de Miguel de Ascuénaga. Vos sabés que casi todos los miembros de la primera junta terminan mal. Por ejemplo, Cornelio Saavedra era fabricante de galeras, por eso todos los regimientos tenían que usar galeras, porque se las tenían que comprar a él. Ese día hizo un negocio, porque si uno mira la pintura no había uno que no tuviera galera. Así es, pero además, ¿nunca viste era algo más incómodo que combatir un infante combatiendo con galera? Bueno, pero todos tienen que usar galera porque él fabrica las galeras. Termina empobrecido, la mujer termina en la miseria. ¿Debido a? Hay muchísimas venganzas. Moreno termina muerto en viaje a Londres. Castelli, que era un hombre que odiaba mucho a España, muere en 1812, pero muere el 12 de octubre, el Día de la Raza, y muere de cáncer de lengua. Era el hombre que hablaba siempre mal de España, termina muriendo con cáncer de lengua. Larrea, que lo hace esto por dinero, en un momento se va muchos años después a España y se suicida. Belgrano termina sifilítico. Fray Alberti, vos sabés que la muerte de Fray Alberti, otro miembro de la primera junta, sí, que no sé si tenemos una imagen, Fray Alberti era sacerdote. Sí. Ahí estamos viéndolo a Juan Larrea, y esa es la imagen, el cuadro de la rendición de Beresford a Liniers. Pero Fray Alberti 3 veces estuvo en situación grave de morirse. ¿Y qué te decían los médicos en la época? Te decían, mire, usted está grave, se va a morir, ya no un sacerdote. Era la cultura. Era una sociedad católica, ¿no es cierto? Entonces decía, mire, ya un sacerdote porque yo ya no puedo hacer más nada. Y Fray Alberti las 3 veces rechaza. Sacerdote muere impenitente. Una cosa muy rara. Y más en un sacerdote. Claro, bueno, porque si sos comunista y no llaman a un cura, es lógico. Tiene una lógica. Claro, claro. Pero un sacerdote te llama sospecha. Claro.
es cierto? En realidad Fray Alberti defendía sus intereses económicos y de cura tenía poco. Pero en realidad fueron todas personas que actuaron sospechosamente y lo único que lograron, es más, muchos terminan arrepentidos. Belgrano termina arrepentido. Belgrano, hay una carta de unos 6 meses antes de morirse, cuando le muestran el escudo nacional, dice: la verdad hubiese preferido un cetro real, una corona. Claro, y porque él decía que si pretendemos hacer una república, esto va a ser un desastre. Porque todos los grupos de poder van a buscar lo suyo. Por eso él viaja a España y trata de traerse uno de los hermanos de Fernando VII como rey. Es decir, no te olvides que él elige como colores de la bandera los colores de la familia de Borbón. Los argentinos tenemos 2 banderas oficiales: la del Regimiento 1 de Infantería Patricios, que son las aspas de Borgoña, sí, que creo tenemos una imagen, las aspas de Borgoña, la cruz blanca con blanca con la cruz de San Andrés, sí, roja, es bandera del Regimiento 1, y es la bandera de la dinastía de los Austrias, sí, que gobernó hasta a principios del siglo XVIII. Y luego tenemos la azul, celeste y blanca, que es la bandera de la familia de Borbón. ¿Por qué? Porque él le dice a los soldados: no, nosotros somos los que peleamos realmente por el rey. Entonces tenemos que usar una bandera, pero ¿con qué color? Y con los colores de la familia real. Belgrano era general del regimiento, ¿no? Belgrano era abogado, él lo hace en general con un curso corto que les da San Martín a muchas personas acá en Buenos Aires, pero sí, no un hombre con formación militar. De hecho, no fue un hombre destacado militarmente. Había un hombre que era muy importante también, que es un tipo pesado, ¿no? Que fue el que tiene la primera reunión con Cisneros cuando le dice se tiene que ir. ¿Quién era que vos me lo nombrabas? Además de French Beruti, sí, Alcuénaga. No, pero había uno, el síndico, ¿no? No, el síndico Leiva. El síndico Leiva no, dice: es una barbaridad lo que estamos haciendo, porque acá, primero, que no hay un pueblo real que esté reclamando nada. ¿Quiénes son los que reclaman? Dice: no, es el pueblo. ¿Qué pueblo? Y el pueblo se intranquiliza bastante, porque veían a los ingleses dando vueltas en Buenos Aires, había muchísimos. Y el pueblo no quería hacer nada. Hacía 3 años que habíamos tenido cientos de muertos a causa de ellos, ¿no es cierto? En 1806 y en 1807. O sea, el inglés era un hombre muy mal visto. Sí. Y además descubren el 25 de mayo, después que se juramenta la nueva junta, baja el almirante inglés, que estaba en la fragata, el almirante de Courcy, y baja el almirante Fabián. Y toman el té y brindan con la primera junta, y todos juran con vivas al rey Jorge III de Inglaterra, a punto tal que Manuel Belgrano dice: paremos un poco porque ya estamos exagerando. Ahora, esto se venía planeando ya de antes, sí, ¿no? por supuesto. Y se sube la bandera inglesa. ¿Qué tenía la jabonería? Vieites. Porque ahí se llevaban las reuniones, ¿no? Sí, de forma acá, clandestina. Y podemos decir donde, en Avenida Independencia y Calle Venezuela. Independencia de Venezuela. Sí, ahí se llevaban las reuniones clandestinas. Sí, un lugar que hoy es una playa de estacionamiento. Eso fue derribado cuando se ensanchó la 9 de julio. Lamentablemente eso se perdió. Sí, ahí se juntaban en unas tantas logias de poder donde se juntaban. Pero fue lo primero que hace: crea dos grupos de poder: la Logia Independencia y la Southern Cross, la Cruz del Sur. Porque además, viste que ellos dividen para reinar y arman 2 grupos, sí, para el cual funcionaba mejor. Pero, ¿qué te iba a decir? En realidad lo que se hace es subir la bandera inglesa. Hay un escándalo entre el 25, 26 y 27 porque se ve la bandera inglesa en el Cabildo y en el Fuerte de Buenos Aires. Entonces el almirante Fabián, el almirante inglés, dice: estas tierras son tan hermosas que Inglaterra va a quedar vacía porque nos vamos a venir a vivir todos acá. Y el pueblo no quiere saber nada. Entonces se cierra la ciudad, se controla la población española y a la población realista, que era la mayoría de la gente. ¿El pueblo sabía en ese momento, estaba informado de lo que realmente pasaba o no? El pueblo empieza a sospechar y hay muchos cantos populares con respecto a criticando a Zarratea y criticando un montón de figuras, llamando a los ladrones, llamando a los traidores. A punto tal que la revolución comienza con fracasos, porque primero matan a Liniers, es como nuestro pecado original como país, matamos al primer héroe. Claro. Y después, cuando llegan a Salta para imponer la revolución, ¿qué hacen? Castelli, vos sabés que se mete en Viernes Santo, que es el día de luto de la iglesia, se mete a caballo dentro de una iglesia, genera un escándalo terrible. Sí. Pero además, lo primero que hacen los ingleses es pedir a la Junta de Mayo: bueno, abran ya el comercio definitivamente con Gran Bretaña. Entonces, venían productos ingleses que nosotros le teníamos que pagar con nuestra moneda de plata, el real de A8. No te olvides que nuestras arcas habían quedado vacías en 1806, cuando los ingleses se llevan de acá 40 toneladas de oro amonedado, que por 1990 se calculó y era en aquel momento equivalente a 88.000 millones de dólares.
Calcula que después vino la crisis del 2009, la crisis internacional, ¿viste? El tema de Lehman Brothers, todo eso. Hoy debe ser equivalente a entre 120 y 160 mil millones de dólares lo que nos robó Belefort. O sea que ya nos afanaban desde esa época. En el arranque. Porque éramos una tierra rica. Carlos, en el fondo, ¿por qué nos viene esquilmando hace 200 años? Porque somos tierra rica. Acá hay mucho para robar. Ahora, ¿es verdad que éramos Entonces, por eso nos han endeudado y nos ¿Es verdad que éramos contrabandistas? Sí, por supuesto. Orígenes. La buena parte, digamos, los miembros de la revolución eran todos contrabandistas, que de alguna manera están enredados con los ingleses. Por eso acá tenés una disociación entre el pueblo, que organiza, por ejemplo, la defensa y la reconquista de Buenos Aires, por hecho, la reconquista en 1806 y la defensa de Buenos Aires, que lineal con quienes cuenta, con gauchos, con indios, con negros, con mulatos. Es la gente que dice, no, a nosotros a los ingleses los queremos echar. Pero buena parte de la burguesía comerciante, por ejemplo, Mariquita Sánchez de Todos, está fascinada con los ingleses. Dice, qué lindos esos jabones de olor, jabones perfumados que traían los ingleses. Dice, sería bueno que nosotros formásemos parte de un imperio tan culto y tan refinado. Claro, pensaba en el shopping ya, ¿no? Seguramente. Pero sí, ya se iba de compra. Claro, ya se iba de compra. Pero después, lo que le pasaba a la gente no le importaba. Para al abrir el comercio, ¿qué se produce? Como nosotros teníamos que pagarle con moneda de plata, ya en diciembre no queda una moneda acá. No queda plata. Entonces empezaron a imprimir monedas de cartón para que la gente compre lo cotidiano. Entonces, ¿qué hace Porredón? Se va al norte, se va a Potosí. Acordate que el Alto Perú era parte de nuestra administración, ¿no es cierto?, de la jurisdicción del Río de la Plata, y se roba toda la moneda que había ahí. Entonces, ¿qué genera? La resistencia de los altoperuanos y de todo el norte argentino, ¿eh?, contra la revolución. Por eso fíjate que la revolución comienza con derrotas. Huaki, Sipe, y luego Belgrano tiene Vilcapugio y Ayohuma. Pero y hay otras derrotas más en el norte, porque el pueblo no quería saber nada con esta gente. Decía, todos estos son agentes ingleses. Hay una película con Héctor Alterio haciendo de Liniers, donde le grita, cipayos, ustedes son todos agentes ingleses. Y es cierto, esa película es muy difícil de conseguir. Patricio, gracias por todo esto. Podemos estar un mes, pero no tenemos más tiempo. Para cerrar solamente, por sí o por no, French y Beruti eran buenos pibes que repartían cintitas, ¿no? ¿Me dijiste? No, de buenos no tenían nada. Y ¿Qué eran? ¿Qué me dijiste? De buenos no tenían nada. No, pero eran, ¿qué me dijiste? No, ¿matones? Eran matones, sí. Yo, Carlos, quisiera invitar a la gente, porque la otra vez que me hiciste una nota tuvimos mucha repercusión y hubo gente de La Pampa y de Corrientes que me han invitado a dar conferencias, que entren en mi fanpage, Historia con Patricio Lons, aquellos que se quieran comunicar de interior, a unos amigos de Tierra del Fuego que se han comunicado diciendo, che, estamos esperando que salgas, y a disposición para que organicemos charlas en alguna parte del país, que con todo gusto tengo varios lugares este año para ir a hablar. Perfecto. Gracias, Patricio, nuevamente. Gracias por venir.